Acompáñeme, por favor. Abra su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Desde el verso 1 hemos estado este tiempo meditando en esta porción preciosa de la Escritura. Hemos arrancado en el verso 15, en el capítulo 15, para dar una contextualización a este periodo que se conoce técnicamente para efectos didácticos en teología como el periodo de conferencia, que marca el fin del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y inicia un tiempo muy apartado con sus discípulos. Es decir, hasta este punto en la exposición del apóstol Juan vamos a encontrar el desarrollo del ministerio con las multitudes del Señor Jesús. Y a partir de este momento el Señor toma un tiempo aparte para poder pasarlo con sus discípulos y poder darle las instrucciones más delicadas. Muchas veces me imagino este periodo como el resumen, el compendio de 3 años de intensa instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y ahora va a darle esas instrucciones últimas antes de ser entregado, antes de su muerte. Si bien el periodo de conferencia son unas horas, en términos de capítulos en la Escritura, es una porción extensa de la palabra del Señor en varios capítulos presentados por el apóstol Juan, de lo que el Señor les enseña y revela en este periodo de tiempo. Acompáñeme, por favor. Dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más, para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois en mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 13 veces. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura que nos presenta el apóstol Juan, y lo hace con una característica, de manera tan magistral, vamos a decir así. Seguramente teniendo conocimiento, ya sea escrito o de comentario de los evangelios sinópticos. Cuando escribe Juan, escribe ya anciano, en una madurez en su ministerio, con una solidez también de conocimiento y revelación. Él nos presenta escenarios que no se encuentran en los evangelios sinópticos. Esto quiere decir en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas.
Detalles que nos quiso revelar el Señor como tesoros que son de tremenda bendición en nuestra vida y que son importantes de nosotros entender y tenerlos a la luz de nuestro entendimiento con claridad. Esta mañana, permítame hacer mi mejor esfuerzo para poder explicar con la mayor claridad que me sea posible los detalles que la palabra del Señor nos presenta en esta primera parte que vamos a ver esta mañana. En primera instancia, permítame leer nuevamente el verso 1. Le pido que me acompañe. Vamos a poner especial atención en lo que estamos ahora leyendo en este contexto. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí la palabra del Señor emplea una expresión en el español que no siempre nos es tan clara. Dice que el Señor amó a los suyos y los amó hasta el fin. Esa expresión en el original significa, en su traducción, voy a decir la más literal posible, que los amó completa y absoluta y perfectamente. Esto es importante de entender en este contexto, esta contextualización del pasaje, de lo que está aconteciendo, para poder saber qué es lo que el Señor estaba ahora revelando a sus discípulos. Dice la palabra del Señor, el apóstol Juan, voy a decir así, el Señor por mano del apóstol Juan revela y dice que el amor del Señor había sido completo, absoluto y perfecto. Permítame explicarle lo siguiente. En la lucha que estaba librando el Señor para poder decir en el día de su muerte, consumado es, tenía que ver con algo más amplio que lo que habían entendido los fariseos en una primera, voy a decir, golpe de estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Ellos entendían de que debían cumplir los mandamientos, los principios, los preceptos, pero ahora el Señor está revelando que lo que Él vino a realizar tenía un desafío mucho más amplio. El Señor tenía que amar a los suyos, tenía que expresar, vivir, experimentar el amor de manera perfecta, completa, absoluta, todo el tiempo de su caminar, peregrinar por la tierra. Permítame decirlo de nuevo, mi amado hermano. El enemigo, todo su despliegue, todo su ataque, todo lo que hizo con toda su experiencia, toda su lucha, todo su enfoque era tratar de lograr que el Señor Jesús no amara a los suyos completa, absoluta y perfectamente. Voy a decirlo de otra manera. Él intentaba de una u otra manera que el Señor no amara perfectamente. El momento en el que había llegado, aquí ya en el capítulo 13, el enemigo, dice la palabra del Señor, que había tentado al Señor en todo. Tal vez nosotros tenemos un primer entendimiento de pensar, el enemigo trató de que el Señor mienta, de que el Señor engañe, de que el Señor, no sé, se equivoque en los mandamientos, pero más allá de los mandamientos, que es parte de la verdad, pero no es la completitud. Lo que el Señor tenía que cumplir era que el amor en Él debía ser perfecto, completo y absoluto. Entonces aquí la palabra del Señor dice, en la expresión griega dice, había amado a los suyos, quiere decir, había llegado hasta ese momento en una perfección de completitud absoluta y perfectamente. Había amado al Señor y había amado a los suyos
Por eso dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el sacrificio perfecto que debía llegar al Padre era una perfección absoluta en cumplimiento de los mandamientos, los preceptos de Dios. Y además tenía que llegar una sangre limpia, pura, perfecta, en amor también. De tal manera que, mis amados hermanos, ahora el Señor iba a entrar a uno de los escenarios más complejos en la lucha que le tocó librar. Dice la palabra del Señor: hasta ahí había llegado el Señor en perfección, completitud, en un amor absoluto para sus discípulos, para los que estaban con Él. Y permítame decirle, ahí estaba Judas también. Que es importante entender ahora en este escenario. A ver, para que me ayude en la explicación y poder transmitirle lo más claro posible, permítame hacer una pequeña contextualización del escenario, lo que estaba aconteciendo aquí. En la cultura oriental, parte de su tradición, de cómo ellos vivían, cómo es que se relacionaban, el tema de la cena, de compartir juntos, de comer juntos, era algo muy especial para ellos. Ellos no comían con cualquier persona. Ellos solamente compartían la comida con aquellos que consideraban sus amigos. Voy a decirlo de nuevo. Cuando ellos invitaban a alguien a su casa a comer, prácticamente estaban invitándoles en un compromiso de entrelazar las familias en un lazo de amistad, más allá de lo normal. ¿Cómo puedo decir? Sería una amistad ahora estrecha. Entonces, cuando una familia invitaba a otra y le decía: me quiero invitarlos a cenar, a compartir juntos el alimento, eso significaba, era un compromiso. El invitado estaba aceptando que las dos familias iban ahora a compartir, iban a ser amigos, iban a ser monpirris. Y los colombianitos me están entendiendo más profundamente. De tal manera que cuando el Señor en la armonía de los evangelios dice en la palabra del Señor que cuando llegaron al aposento alto, a la cena, el Señor les dice, Él había preparado la cena, era como la invitación del Señor para ellos. Dice que ya estaba todo dispuesto y el Señor les dice: cuánto he anhelado tener este tiempo, esta cena con vosotros. Era el anhelo de su corazón, esa amistad, esa intimidad que Él quería tener con sus discípulos, con los que le aceptan. El Señor sigue manteniendo ese anhelo por cada uno de nosotros, mi amado hermano. En ese mismo escenario, la tradición de los orientales manejaba de una manera especial el asunto de la cena, la disposición. Ellos utilizaban una especie de divanes o canapés, como almohadones, que tenían más o menos la misma altura. Para nosotros, claro, cenar, nos imaginamos una mesa, ¿verdad? Y nos sentamos en la mesa, pero de ellos no era así. De ellos era muy, para nosotros, unos almohadones. Las palabras que utilizan al referirse a ellos son o canapés, divanes, pero tenían la misma altura de la mesa. De tal manera que en la costumbre, en su forma cultural, ellos se recostaban con los pies hacia atrás y la mano izquierda la utilizaban para mantener el equilibrio, el apoyo, porque estaban sentados sobre el almohadón, no sobre una silla, como nosotros que colgamos los pies y los asentamos, ¿verdad? No, ellos estaban prácticamente recostados. Por eso dice la palabra del Señor: y estaba uno recostado a la derecha del Señor Jesús. No era que se había echado a dormir, sino que estaban en una posición de recostados sobre el diván y
estaban cerca el uno del otro. Generalmente la disposición era en forma de U. Y el anfitrión de la reunión se sentaba en el centro para poder tener mayor facilidad de comunicarse. Era costumbre también de ellos de que como era una zona desértica, polvorienta, entonces ellos tenían sandalias, no tenían zapatos. Entonces ellos caminaban y sus pies se llenaban de polvo, de tierrita, ¿verdad? Aquí en Santa Cruz, en tiempos antiguos y ahora también, ¿no? A veces uno dice Santa Cruz de la Tierra, ¿no? Pero antes todas las abuelitas, ¿no? Tenían unas bufandas, se tapaban por la tierra que había, tenían que llegar, a veces tenían que bañar, porque había mucha tierra, muy parecido. Entonces, la costumbre oriental era que el esclavo de la casa tenías que tener ciertos recursos económicos para tener esclavo en ese tiempo. Entonces, pero aquel que tenía esclavo y hacía esa invitación, el esclavo tenía que venir y lavar los pies de los invitados. Venía con un lebrillo, quiere decir con un balde, y le lavaba los pies para que pudiesen sentarse a comer cómodamente. De tal manera que si es que no tenía, la familia no tenía los recursos para tener un esclavo, entonces la costumbre de ellos era de que el menor de la casa, el zurrapo, vamos a decir así, era el que tenía que lavar los pies de los que llegaban, de los invitados. Yo soy el menor de 5 hermanos. Me hubiese tocado lavar harto pie. ¿Ah? Porque los zurrapos eran los lavapiés, ¿no? Tenían que lavar los pies. Si no había esclavo, era el menor de la casa, el que tenía menos autoridad, el que tenía que lavar los pies de los demás. Entonces, todo eso estoy tratando de contextualizarlo para entender lo que estaba aconteciendo ahí. En la costumbre también de los orientales, ellos no se sentaban. Habían 2 lugares que eran reservados, básicamente. ¿Qué quiero decir? Por lo menos 2 lugares no se permitía en el respeto a la casa. Cuando uno llegaba, no podía sentarse ni a la derecha ni a la izquierda del anfitrión. Generalmente se sentaba a la derecha la persona más allegada a la familia, quiere decir, el mejor amigo, el más cercano, se sentaba a la derecha. A la derecha. Y el invitado, piense lo que voy a decir, ese asiento obviamente ya se sabía quién era el más cercano, entonces ese venía y se sentaba, ¿no? Era su lugar, ya se sentaba ahí a la derecha, pero cualquier otro no se podía venir a sentar. No, yo soy el más cercano, no. Eso era algo que ya tenían ellos un poquito definido en su cultura. A la izquierda se sentaba solamente alguien que era invitado por el anfitrión. Voy a tratar de graficarlo. Quiere decir, a la izquierda de ese U que habían formado, el anfitrión, si alguien, para sentarse a su izquierda, el anfitrión tenía que decirle: quiero invitarte a que te sientes a mi izquierda. Esa persona era alguien que posiblemente no era el más cercano, pero escucha bien lo que voy a decir. Estaba siendo invitado por el anfitrión para ser la persona más honrada en aquella reunión, en aquella cena. Era el más honrado en esa noche. Era la persona a la que el anfitrión le estaba dando mayor honra. Ahora, durante la cena había otro protocolo que se cumplía, y era que si es que el anfitrión, no es que todos comían y se daban a comerle uno al otro, no. Solamente en su cultura, cuando el anfitrión mojaba el pan y lo compartía con alguien, era una invitación para decirle: ahora yo quiero, delante de todos los que están presentes, que tú seas mi mejor amigo, la persona más cercana
a mí, que puedas estar cerca mío en todo lo que yo hago. Esa era la parte cultural de lo que estaba aconteciendo en este escenario, mi amado hermano. Los teólogos mencionan y dicen, concuerdan de que en la derecha del Señor se encontraba el apóstol Juan. Él, para guardar su identidad al escribir, porque tenían pena de muerte y eran perseguidos, entonces él dice que estaba sentado, recostado al lado suyo, el apóstol al que él amaba. Y era la manera de referirse al apóstol Juan. Los teólogos, después de hacer algunas discusiones, concuerdan y dicen, mencionando de que cuando la comunicación, para que sea más fluida, como en las cenas parecidas a las nuestras también, los que están más cerca empiezan a conversar, pues, ¿no? Y si ríen los del otro lado, no saben de qué ríen los de acá, digamos, ¿no? Y no estamos tan lejos, digamos, ¿no? Y uno ve que ríen los otros allá y a ver si están charlando. Muy bien. Las personas con las que se charlaba, y se van a dar cuenta ustedes, como dice, y los discípulos no entendieron, no sabían lo que estaba pasando. La charla era un poco entre Juan y la persona que se encontraba a la izquierda del Señor. Los teólogos concuerdan de que a su izquierda se encontraba Judas Iscariote. Aquella noche, mi amado hermano, el Señor, en esa su característica de ser 100% hombre y 100% Dios, y en esa característica del Señor, dice, Él sabiendo lo que había de acontecer, Él tenía la omnisciencia, Él sabía lo que iba a acontecer. Es una característica de Dios, no muchas veces fácil para nosotros entenderla. Esa característica de que Dios todo lo sabe, sabe el pasado, el futuro, el presente y el futuro, y nos es difícil a nosotros entenderlo, pero en esa característica de Dios, que Él es omnisciente, quiere decir Él todo lo sabe, Él es también capaz, tiene esa característica de vivir el presente como el mismo presente. De tal manera que lo que acontece en este escenario, mi amado hermano, es algo muy especial. Dice la palabra del Señor que el Señor se conmueve en espíritu cuando acontece, cuando va pasando el desarrollo de la cena. Él se conmueve en espíritu, quiere decir, Él se entristece, se consterna en su corazón por lo que iba a acontecer con Judas Iscariote, lo que estaba pasando en ese momento. Debemos comprender ahora, cuando leemos esta porción de la Escritura, vamos a tomar estas proposiciones teológicas que acabo de mencionar. Lo primero que vamos a entender es la llegada, qué era lo que estaba pasando ahí entre ellos, mis amados hermanos. Lucas dice de que estaban discutiendo entre ellos. Y la discusión era, ellos tenían la percepción, habían visto que el pueblo había reconocido al Señor como el Rey de Israel, y ellos dijeron, llegó el momento de que nos seamos libres de los romanos y vamos ahora a vencer a los romanos, vamos a ponerlos debajo de nuestros pies a los romanos. Y estaban pensando de que ahora qué cargo me va a tocar a mí, quién era el mayor entre ellos. Y dice la palabra del Señor de que en esa discusión en la que se encontraban ellos, el Señor se levanta. Permítame mencionarle lo siguiente. Dicen que en la tradición de aquel tiempo los esclavos no tenían un manto sobre ellos como tenían los demás. Así lo reconocías que era esclavo. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor se sacó el manto y tomó la posición, escuche bien, no del menor sino del esclavo. Y el Señor dice que ciñó con una toalla, se ciñó y tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y algunos comentaristas dicen, seguramente empezó a lavar y tenía a la izquierda a Judas y lavó los pies de Judas.
Y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y llega a Pedro. Imagino Pedro vio que Judas, le lavaron los pies a Judas. Y él dijo: ¿cómo es posible que el maestro nos lave los pies a nosotros? Yo pienso que es un examen antes de dar el mejor puesto en el reino de los cielos ahora. Y entonces cuando ve que Judas le lavan los pies y no dice nada, entonces Pedro dice: se aplazó Judas, se aplazó Juan, se aplazó Tomás, se aplazaron, todos se fueron aplazando. Y dice, cuando llegó a él, le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo, Pedro. Entonces Pedro le dice al Señor: Señor, cuando entiende que tenía una connotación espiritual, le dice: Señor, entonces no solamente, Señor amado, los pies, lávame también, Señor, la cabeza, y lávame también, Señor, las manos. Permítame decir algo ahora, mi amado hermano, para entender un poco lo que estaba aconteciendo con Judas. La palabra del Señor nos menciona ahí en el capítulo 15 que estuvimos estudiando el anterior domingo. Nos dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Qué aconteció? Dice el Señor: vosotros ya estáis limpios, pero no todos. Estaba hablando de Judas. ¿Qué había acontecido con Judas, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor que Judas, en ese contexto y en esa armonía, él no había sido lavado por la palabra. ¿Qué quiere decir? Él recibió la palabra igual que la recibieron todos los demás, pero Judas decidió no aceptar la palabra. La recibió, la escuchó igual que los demás, pero dice la palabra del Señor que él no la recibió en su corazón. ¿Sabe qué significa? Él decidió no ponerla en práctica, mi amado hermano. Él sabía lo que decía la palabra del Señor, pero él decidió decir: no, yo voy a llevar, yo quiero el Mesías a mi manera, yo quiero el cristianismo a mi manera, yo soy creyente a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano: no hay a tu manera, no hay a mi manera, hay a la manera de Dios. Y Judas tomó la decisión. Dice la palabra del Señor, él estuvo con el Señor, caminó con el Señor, 3 años fue su discípulo, fue un ministro con el Señor. Pero ¿sabe qué? Él no recibió la palabra. Cuando digo no recibió, no es que no la escuchó, no es que estaba sordito. ¿Sabe qué pasó? Él recibió la palabra, pero él decidió no ponerla en práctica. Decir, si dice aquí no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo creo que voy a hacerlo de esta otra forma, y yo voy a seguir al Señor como yo quiero seguir al Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuando nosotros estudiamos así, empezamos a escudriñar la palabra del Señor, muchas veces es difícil entender lo que aconteció con Judas. Pero déjeme decirle que sigue pasando. Hasta el día de hoy sigue pasando, mi amado hermano. Siguen habiendo personas que cuando el Señor los invita, aquella noche el Señor le permitió a Judas, le dijo: Judas, quiero que te sientes a la izquierda mía, quiero que estés en este lugar de honra a mi lado. Y no solamente terminó ahí la invitación del Señor. El Señor dice que mojó el pan, que ya les expliqué lo que significaba, y se lo dio a Judas, diciéndole: a Judas, quiero que seas la persona más cercana a mí. Y dice la palabra del Señor que Judas, no fue que Judas no dijo: Señor, no quiero comer esa porción de pan, no, gracias, por ahora no tengo tiempo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No. Judas tomó la porción de pan y dice que la comió, pero en su corazón él estaba diciendo: yo no acepto a este Mesías. Cuando digo no acepto a este Mesías, estoy significando que Judas lo había visionado al Señor como en su segunda venida, que con poder y gloria para sojuzgar a los pueblos. Él tenía una posición muy política. Se cree que era, además de una corriente política
muy influenciada por los macabeos de liberación del pueblo de Israel. Y él veía al Señor como un caudillo que iba a liberarlos de los romanos y los iba a sojuzgar, los iba a poner bajo los pies de los israelitas. Y eso era lo que él quería. Y cuando el Señor dijo que el Mesías tenía que ir como el cordero llevado al matadero, que tenía que morir, y él les dijo: yo voy a morir, voy a ser entregado en manos de impíos. Judas dijo: yo no quiero ese Mesías, yo no acepto ese Mesías, no acepto este tiempo. Y Judas se clavó ahí y no quiso aceptar la invitación. ¿Sabe qué? Hasta el último momento el Señor luchó por la vida de Judas. Invitó a Judas, le dio el lugar de la honra, le dijo: quiero que seas el más cercano a mí. Pero Judas dijo: no, yo quiero hacerlo a mi manera. Y dice la palabra del Señor que cuando comió la porción de pan, rechazando al Señor, Satanás entró en él. Y dice que cuando salió, ya era la noche. Se oscureció la vida de Judas para siempre. Y fueron tinieblas de ahí para adelante para él. Pero esta mañana no quiero insistir más en el tema de Judas, sino más bien, mi amado hermano, poder entender en ese contexto como iniciamos el estudio, que usted pueda entender cómo el Señor estaba dando los pasos ahora más difíciles en su ministerio. A veces nosotros nos ponemos en el escenario de que, bueno, el Señor sabía que lo iba a rechazar. Sí, sabía también que Pedro lo iba a negar. Sabía, mi amado hermano. Aquí el desafío era que, sabiendo eso, los tenía que amar y amarlos hasta el fin. A Judas y también a Pedro. A Judas, que lo traicionó, a Pedro, que lo negó, mi amado hermano. Él sabía. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor: los amó hasta el fin, completa, absoluta, perfectamente. Y hasta el último momento él luchó hasta el último instante por Judas. ¿Y sabe qué? Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Y él le dice: Pedro, donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Fíjese, mi amado hermano, Pedro no estaba pudiendo asimilar, también en una confusión en ese momento. Y le dice al Señor: Señor, mi vida pondré por ti, ¿cómo no te voy a seguir? Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Pedro, si de cierto te digo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y aquí viene, mi amado hermano, lo que necesitamos entender. Yo voy a esforzarme por transmitírselo de este escenario, que es lo que el Señor estaba mostrándole a sus discípulos. Estaba diciendo: un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, y los he amado hasta el fin. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que estaba diciéndoles, mostrándoles el Señor: ¿sabe qué? Aún más allá de la traición, aún más allá de la negación, de haberlo abandonado, porque ¿sabe qué? Si Pedro lo negó, los otros discípulos lo abandonaron, mi amado hermano. Dice que solamente Juan estaba en la hora de su muerte. Los otros estaban escondidos, lo habían abandonado. Aquellos que decían que eran sus discípulos, sus amigos, que le amaban, que estaban con él hasta la muerte. Pero no fue así. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? El Señor les dice a sus discípulos y les da una tarea intensa. Les está diciendo: van a poner atención en lo que estoy diciéndoles, porque les voy a dar un mandamiento nuevo. Y les voy a mandar que ustedes se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Si usted me dice: pastor, ¿sabe qué? Me está costando amar porque me traicionó ese hermano. Y yo te voy a decir: ¿sabes qué? Dice el Señor que debemos amarnos como Él nos amó. Como Él amó a sus discípulos y los amó hasta la muerte, y los amó completa, los amó hasta el fin, los amó completa, perfecta y absolutamente, más allá de la traición, más allá de la negación. Los amó, mis amados hermanos, hasta la decisión de entregar su vida por ellos. Y dice el Señor: en esto sabrán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros.
Pero aquí está hablando la palabra del Señor, que nos amemos de esa manera en la que Él les estaba mostrando que necesitaban amarse. Permítame decirle lo siguiente: cuando el Señor le dice a Pedro, cuando le lava los pies, y Pedro le dice: Señor, lávame entonces la cabeza, lávame también las manos. Y el Señor le dice: Pedro, vosotros ya estáis limpios, ya la palabra que yo les he dado los ha lavado, solamente necesitan lavarse los pies. Y permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano: a veces nosotros no logramos meter en el cuadro, y capaz que tenemos la sensación de decir, bueno, no sé, en estos días de Santa Cena, diré de Semana Santa, nos lavaremos los pies, voy a traer muchos baldes y aquí nos lavamos unos a los otros, y no sé, pasemos de balde a toda mecha, digamos, ¿no? Para cumplir la palabra del Señor. Pero permítame decirte lo siguiente: aquí el Señor está hablando de servicio, mi amado hermano. El Señor estaba diciéndoles: así como yo los estoy sirviendo, así como yo me estoy poniendo en la condición de siervo, era la palabra esclavo, así como yo me pongo en la condición de siervo, y yo soy su Señor, soy su maestro, le dice, pero en el reino de los cielos, el que es el mayor debe ser el que sirve a los demás. ¿Sabe qué, mi amado hermano? A veces nos cuesta entender, en el reino de los cielos, a nosotros nos parece que está al revés, pero no, nosotros somos los que estamos al revés. ¿Sabía usted que en el reino de los cielos, en la iglesia, el mayor tiene que ser el que sirve a los demás? Quiere decir, el que tenga mayor autoridad, en este caso, pongámoslo así, el pastor de la iglesia debe ser el que sirve más en la iglesia. Y a veces nosotros tenemos la percepción, nosotros digo los pastores, de que debe ser al revés. No, yo soy el pastor, entonces todos a servirme. Pero déjeme decirle que en el reino de los cielos es al revés, mi amado hermano. Y no estoy diciendo que el reino de los cielos está al revés, nosotros estamos al revés. Hay pastores que toman esa autoridad y hacen abuso de su autoridad porque no le entienden al principio que Dios le dio a sus discípulos. Él le dijo: yo soy el Señor, no estoy perdiendo mi autoridad, no estoy perdiendo mi investidura, sigo siendo el Señor, les dijo. Me decís bien, pero yo, el Señor, he lavado vuestros pies. El Señor le dice: yo quiero que ustedes así hagan los unos con los otros, que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Y algunos no le entendieron y empezaron a lavarse los pies. Pero eso tenía que ver con algo gráfico, mi amado hermano, con lo que el Señor estaba enseñándoles en lo espiritual. ¿Y sabe qué significa eso, mi amado hermano? Nosotros nos lavamos los pies cuando nos servimos los unos a los otros. A ver, para que se entienda, voy a hacer el ejemplo en la casa, en el hogar, ¿está bien? Y es algo, mi amado hermano, extremadamente poderoso en lo espiritual. Lava nuestros pies, nos deja limpios para caminar en el Señor. Yo les mencionaba a los hermanos, les decía: ¿sabe qué? Allá en Vladivostok me tocó servir en un staff pastoral de 80 pastores. Y entre 80 pastores, mi amado hermano, hay roce. No me va a creer usted, también se enojan los pastores. Entre pastores, ¿no? También se miran de cotiojo, también se salen por la otra fila, ¿no? Algunos que así, ¿no? Yo los miro así, ¿no? Uno entrando por acá, te mira, ya voy por este otro lado. Y pues, no lo quiero saludar, pastor, no quiero pecar. Por ahí le doy. Lo único que me pesó con tener 2 turnos es que yo decía en mi corazón: no vaya a ser que algunos digan, para no verlo al hermanito Elofio. No hay ningún Elofio, ¿verdad? Voy a ir al otro turno. Entonces el uno viene al primero, el otro viene al segundo, porque no quiere ver a su hermano. Cuando estábamos en la mesa en un desayuno pastoral, puros pastores, y habían 2 pastores que estaban medio en contingencia, los hermanos. Y se miraban muy diplomáticamente, ¿no? Y me tocó a mí en la misma mesa. Yo sabía el problema. Y ellos mayores que yo estaba más jovencito. Y claro, uno no sabe qué va a hacer, pues, ¿no? Porque eran de los generales, digamos, ¿no? 2 generales peleados y a uno en medio grave, digamos, ¿no? Y uno medio soldado, digamos, ¿no? Entonces se miraron: bendición, Dios lo bendiga. Pero esa bendición, pues, sin bendición, digamos, ¿no?
Pero uno de ellos estaba, había una mesa como de buffet, pues sirvió. Y yo dije, comedorcito, el pastor dijo, ¿no? Pues se sirvió harto. Y vino y al otro pastor que estaba, con el que estaba en conflicto, el pastor le dijo, sírvase. Ya lo sirvió. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Como yo estaba in front of, al frente, ¿no? ¿No? Claro, yo estaba mirando la cara del uno, la cara del otro. Al principio yo dije, me cambió de mesa, ¿no? Porque aquí va a haber boche, ¿no? Y los dos eran bien mañazos. Y entonces, pues claro, se miraban, ¿no? Y se nota la cara, se nota esa amargura. ¿Cómo estás? Dios lo bendiga, gloria a Dios. Pero no se puede, mi amado hermano. No se puede cuando está ahí la amargura, cuando alguien me estorba. Esa no nos sale a los cristianos. Y se miraban los dos así, con la sonrisa del rope, dicen en mi barrio. Pero ¿sabe qué? Yo vi algo maravilloso. Vi un milagro delante de mis ojos, maravilloso. Cuando ese pastor que se animó, fue y trajo y le sirvió. La cara del que iba recibiendo iba cayendo, se iba transformando. Estaba verde, como Hulk, y empezó a ponerse rosadito. ¿Sabe qué? La sonrisa era ya real. Gracias, le dijo pastor. Se rompió. ¿Sabe qué pasó? Se lavaron los pies. Pudieron caminar. Yo le decía, ¿sabe qué? Pónganlo en práctica, pongámoslo en práctica, con esto aterrizo. Para el ejemplo, vamos a continuar después, no llegamos ni a la mitad, ¿no? Pero ya todos me están diciendo, ya pues pastor. Yo estoy pensando en el majadito, digamos, ¿no? Yo estoy hablando de cena. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Empiece a ejercitarlo en su casa. Porque le voy a decir algo, si usted no lo hace primero en su casa, hacerlo en la iglesia sería una hipocresía. Primero hagámoslo en la casa y en el hogar. Va a ver usted las cadenas que se van a romper. Si usted está ahí mancha, ¿no? Ahí están el esposo, la esposa mancha, ¿no? Tome usted la iniciativa. Usted que vino a la iglesia. Y si están los dos, ya están listos para la foto. Empiecen a servirse. Llévele desayuno, va a ver usted, gánele. Levántese temprano, mi amor, mira, te traje desayuno. Va a ver usted esa cara de limón, cómo cambia. Agualele maduro, dulce, amargo, ¿no? Sí, bueno. Y recién despertado, peor todavía. Hasta hinchado, ¿no? Ya asustan ya. Ya ganan, ay, después no asusté, digamos, ¿no? Pero cuando usted sirva, empieza a servir, usted va a ver las cadenas romperse. Va a ver esa cara como cambia. Pero no se quede siendo servido. Usted también, mi amado hermano, sirva. Y entonces vamos a empezar a ver algo maravilloso. Porque entonces vamos a poder empezar a servir aquí en la iglesia. Y nuestro corazón va a estar libre para servir. Y cuando sirvamos, vamos a sentir que estamos lavando los pies de nuestros hermanos. Sin servicio no hay amor, mi amado hermano. Si yo digo, yo amo a la iglesia, amo a mi hermano, amo a mi familia, pero no sirve. ¿Sabe qué me decía mi pastor cuando yo era chico? El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. No sé si le entendió. No quiero ofender a Naiden. Yo me lo aprendí. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve, ¿no?
Señor amado, yo te doy gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, en Hechos, de aquel día de Pentecostés, y los que recibieron la palabra se incluyeron a la iglesia y se convirtieron aquel día como en número de 3,000. Padre bueno, te suplicamos tengas misericordia de nosotros, Señor. No permitas, Señor amado, que nos quedemos sin recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que al recibir tu palabra la pongamos por obra, Señor amado. Tú le dijiste a tus discípulos, bienaventurados seréis si pusiereis estas palabras por obra, por hecho. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor amado. Y ayúdanos a entender que servirte es servirnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a entender que amarte es amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a entender que es tu cuerpo, Señor, tu iglesia. Que es tu novia, Señor amado. Ayúdanos a lavarnos los pies los unos a los otros. Que lo que hemos aprendido hoy día, Señor amado, sea un arma poderosa en nuestras manos, Señor. Que si vemos a alguien que está con el corazón, Señor, herido con nosotros, podamos hacerle una atención, podamos hacerle un servicio, Señor. Y ver, Señor amado, lo poderoso, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.